Con nosotros, la magíster en ciencia política, investigadora y docente Verónica Pérez. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Hola Verónica, buen día, bienvenida. Ayer estuvimos conversando sobre el mismo tema, casi podría decirse, con el economista Aldo Lema, a propósito de por qué está pasando lo que está pasando en Argentina, haciendo especial hincapié en los asuntos económicos. No obstante, el propio economista señalaba que lo que ocurre en Argentina también debe leerse en clave política, ¿no? Como casi todo. A mí me gustaría, vos que conocés tanto de la política en Argentina y que tanto conocés a Argentina, de hecho has vivido allí, que nos trates de ilustrar y hacernos el cuentito acerca de qué es lo que está pasando en Argentina en clave de análisis político. Bueno, lo que vimos en las últimas semanas fue es lo que hablaron ayer, una disparada del dólar, una corrida bancaria. El dólar terminó devaluándose algo así como el 25% en una semana. Y esto generó una serie de especulaciones. En el medio hay un anuncio del presidente Macri que era un anuncio que no era esperado, ¿no? Que en el medio Macri anuncia que se vuelve a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso fue como una sorpresa, porque si bien Macri había anunciado en esa mañana que iba a haber una conferencia de prensa y que iban a hacer anuncios, esto en el medio de la corrida, ¿no? Y que iba a haber un anuncio, yo creo que nadie esperaba que el anuncio iba a ser ese. Entonces eso fue como un detonante más de preocupación en el sistema político y también en la ciudadanía, porque en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para Argentina y para estos países, pero para los países latinoamericanos y para Argentina en particular, tiene algunas connotaciones bastante negativas, ¿no? Sobre todo por la crisis que tuvo Argentina en el 2001-2002, que fue una crisis muy con secuelas muy graves y que llevó al derrocamiento de un gobierno, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Yo creo que este combo, y todo esto venía, porque tampoco es que esto se desencadenó en una semana, ¿no? Todo esto tiene por detrás el aumento de tarifas que venía discutiéndose ya hace varios meses. En realidad el aumento de tarifas se viene discutiendo, el aumento de tarifas de los servicios públicos en Argentina se viene discutiendo desde que Macri llegó al gobierno. Bueno, de hecho, asumió y al poco tiempo subieron las tarifas, ¿verdad? Algunas por lo menos. Bueno, ni bien el gobierno de Cambiemos asumió, hizo dos cosas que implicaron un ajuste, ¿no? Aumentó las tarifas un poco, ¿sí? Hubo un primer aumento de tarifas y empezó a reducir gradualmente el impuesto a las exportaciones, las retenciones a las exportaciones de soja, que había sido aquel gran conflicto de Cristina con el campo, que había, ¿no?, sido una medida, una medida muy conflictiva durante el gobierno de Cristina, que le valió la renuncia de la pelea con el vicepresidente, ¿no? Con el vicepresidente radical, Cobos. Sí, su ministro de Economía fue después un ministro, y sigue siendo un político opositor, ¿no? El joven ministro de Economía, que fue el quien... Bueno, Lustó, ¿no? Sí. Lustó fue el ministro que estaba... Uno se olvida, pero el ministro de Economía de las retenciones fue... El ministro de Economía de las retenciones fue Lustó, que ahora está fuera, ¿no? Y está más pegado a Cambiemos, y que fue embajador de Estados Unidos por el gobierno de Cambiemos, hasta hace poco tiempo. Así es. Entonces... todo esto viene ¿no? El gobierno de Macri intenta, ni bien asume, intenta
comienza un proceso de ajuste de la economía que tiene estas dos grandes patas. Igual déjame decir, más allá de simpatías o antipatías, confianzas o desconfianzas que puede despertar el gobierno de Macri y los gobiernos tipo Macri. Las tarifas, algunas de ellas, para los ojos y los bolsillos uruguayos, lucían casi como ridículas en algún caso, ¿no? Eso es claro hay dos, a ver, acá hay que diferenciar las tarifas en el territorio, ¿no? Las tarifas de los servicios públicos, fundamentalmente, cuando hablamos de tarifas de los servicios públicos, nos referimos, las que tenían los mayores subsidios son el gas y la luz, ¿no? Ahora, los subsidios a las tarifas, que eran realmente unos subsidios muy, muy grandes, ¿sí?, estaban principalmente se concentran en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde está la mayoría de la población del país. En el resto de las provincias, el resto de las provincias tiene otro sistema tarifario. Claro, recordad que Argentina, ¿no?, es un país federal, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, bueno, realmente las tarifas durante el gobierno de Cristina Fernández tenían un precio que era un precio claramente no ajustado a la realidad y que incluso para las clases medias era como un chiste. Claro, ¿sí? porque yo incluso siempre pongo el ejemplo de que en el 2012 era lo mismo pagar el gas por mes, a mí me salía 20 pesos y era lo mismo que un café, ¿no? Entonces eso te da la pauta que además incluso yo recuerdo que por izquierda a Cristina y a esa política, a esas subvenciones, se le hacían fuertes críticas en el entendido que esos esfuerzos que el Estado hacía para tener tarifas subrayadamente económicas beneficiaban al que de verdad menos tiene, al más desposeído, al más frágil, al que mejor le viene, pero también al increíblemente rico, al formidablemente millonario, o aún así a los que están muy bien, con buenos salarios, con buenos ingresos, lo que se transformaba en una implícita injusticia, ¿no? Sí, claramente, y eso además, estos precios de las tarifas además están relacionados a mala calidad de los servicios públicos, también, ¿no? Claro. Qué sé yo, los cortes de energía eléctrica son comunes en Argentina, ¿no? En verano mucho más. Y en verano, pero también en invierno, ¿no? En los picos de consumo. Sí, claro, con las calefacciones. Entonces, esas tarifas también estaban asociadas a desinversión en los servicios, en servicios que están totalmente privatizados, ¿no? Son los servicios públicos están de luz y de gas están privatizados en Argentina. Entonces, el gobierno de Macri comenzó haciendo estos dos tipos de ajuste, ¿no? Aumentando gradualmente el precio corrigiendo lo que el gobierno llama corrección del precio de las tarifas y eliminando gradualmente las retenciones a las exportaciones de soja, que eran una parte importante del ingreso, ¿no?, de dinero a las arcas del Estado, que después era reinvertido en gasto público. O sea, el Estado empezó a recibir menos dinero. Bueno, la apuesta del gobierno de Macri era que... Por las retenciones me refiero. Sí. Que querían empatarlos, me imagino, con el tema de las tarifas. Querían empatarlo con el tema de las tarifas, pero sobre todo con la llegada de inversiones, ¿no?, que nunca vinieron a Argentina. Entonces, lo que pasó la semana pasada está también dado por una discusión que ya lleva, en realidad, varios meses, sobre un aumento mayor de las tarifas, ¿no? Las tarifas, los últimos aumentos, aun cuando hay personas que dicen que todavía las tarifas no están ajustadas, y es cierto, todavía las tarifas no están ajustadas a los precios de los países de la región, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que el gas y la luz subieron 1000%, ¿no? 1500%. Claro. Entonces, claro, en la medida en que los salarios no han subido eso, ¿sí?, aun cuando las tarifas estén muy retrasadas, sí, claro, implican
por lo menos para quienes viven de un salario, implican un esfuerzo bastante mayor. Y toda esta discusión de las tarifas había pasado al Congreso, ¿sí? Y de hecho todavía el Congreso está discutiendo una ley, la oposición está discutiendo una ley para frenar el aumento de tarifas, claro, y llevar el precio a el año anterior. En ese contexto ocurre esto de un dólar que se aprecia en el mundo, pero que en Argentina sube mucho más que en otros lugares, incluso si lo comparamos con Uruguay, ¿no? Es decir, que suba el dólar no es novedad para el planeta, está subiendo el dólar por razones que lo explican, por causas de la Reserva Federal de Estados Unidos, el aumento de tasa de interés y la mano en coche. El asunto es, ¿pero qué pasa en Argentina que se dispara mucho más, no? ¿Cuáles son las razones que uno puede entender? Si son también razones de carácter político, que responden a escenarios, lógicas, tensiones políticas, lo vemos luego de la pausa. Dale. Y la otra cosa que vos decías, ¿no? Sí, claro, hablar en nuestras latitudes del Fondo Monetario Internacional es hablar es aludir a un convidado de piedra, o mejor dicho, a alguien que viene a escupir el asado, ¿no? No goza de buen marketing el Fondo Monetario Internacional. No, claramente no. Eso es un hecho. Se recuerda malos momentos de los países. Sobre todo por las recetas que el Fondo Monetario Internacional imponía Sin embargo, he escuchado, y no necesariamente de voces recontra súper alineadas con las políticas económicas más ortodoxas o los liberales de manual o que simpatizan con Macri. He escuchado como que el gesto ese del gobierno de Macri de golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional fue un gesto con cierto coraje, con cierta valentía, y que de alguna manera era cubrirse las espaldas para que si la cosa empeoraba, los daños fueran menores. Como una lectura no tan negativa a pesar de la marca. Lo vemos también luego de la pausa. Señores, estamos conversando con nuestra invitada, la querida y admirada Verónica Pérez. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7, estamos poniendo La Mañana en Camino, 11 y 12 minutos en todo el país. Sigue conversando con nosotros Verónica Pérez, la magíster en ciencia política. Estamos hablando de Argentina, claves para entender desde la perspectiva política lo que allí está ocurriendo y, ¿por qué no?, similitudes y diferencias con nuestro propio escenario. En todo caso, golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional, si vos me apurás, no luce como una buena noticia para la mayoría de los argentinos, incluso desde la perspectiva política del propio gobierno, no es que se saque dique con eso. Sin embargo, también he leído algunos análisis que, aún advirtiéndolo como una noticia no grata, es como un gesto de cierto coraje y además de cierta previsión, de cierta responsabilidad, porque en realidad lo está haciendo sin necesariamente por ahora necesitarlo, ¿no? En fin. Bueno, lo que pasa es que el anuncio de ir al fondo, que ya no es un anuncio, o sea, ya es un hecho, realidad, sí. Lo que hace es polarizar más el escenario político argentino, ¿no? Porque, a ver, ya la oposición venía siendo muy crítica, ¿no?, de la política de Macri, en la medida en que implica un ajuste hacia los sectores populares. Y este anuncio en el medio de una corrida bancaria de ir al fondo polariza aún más esto y también en cierta forma le da la razón a la oposición de que se terminó la política gradualista que defendía Macri, y que Macri decía que el gobierno de Cambiemos decía que impulsaba, ¿no?, un ajuste gradual. Creo que con la ida al fondo esto se terminó, porque es claro que el fondo impondrá ciertas condicionalidades para liberar la plata. Sí, como todo señor o señora que presta, ¿no? Sí, más siendo el fondo quien presta, ¿no? Y más teniendo en cuenta que la historia de Argentina con el fondo, ¿no?, que había sido una historia bastante, como también para Uruguay también, sí, ¿no? Pero Argentina había venido de una crisis terrible en el 2002 y el kirchnerismo y Néstor, ¿no?, había eliminado la deuda con el fondo, ¿no? Entonces, claro, eso era
era visto como en el imaginario, por lo menos de un sector importante, como es un logro, ¿no? Un poroto a favor, cualquiera lo puede. Sí, claramente, porque... Bueno, en Uruguay pasó algo similar, ¿no es cierto? En Uruguay, claro, el manejo... De todas formas, el endeudamiento de Uruguay era menor que el que tenía Argentina, ¿no? Entonces, para Argentina, salir de la deuda con el Fondo Monetario Internacional fue como un gran alivio y un gran logro del el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, volver a eso, por eso yo decía que yo creo que con esto se terminó el gradualismo, y la otra cosa es que esto aumenta las distancias entre la oposición y el gobierno en la medida en que polariza y que le está dando a la razón a la oposición, que en campaña decían, miren que Cambiemos es una vuelta al pasado, ¿no? A la época de la alianza, al Fondo Monetario Internacional. Pero también entiendo que esa retórica que es exactamente tal como la decís, porque además siento que son cosas, a lo mejor ya son cosas de viejo, ¿no? Siento que la elección en Argentina fue hace 12 minutos. Como que la tengo muy, muy presente. La elección nacional, estoy hablando, ya ni siquiera la elección a medio periodo. Una tontería mía. Pero también, a ver, vos me decís eso, miren que si vamos a esto, es volver a lo que ya conocemos, que tanto dolor, tanta desigualdad, tanta frustración, y en particular para los más débiles, ¿no? Ha provocado. Bien. También podría decirse, mirá que nos pasa esto porque tenemos un déficit fiscal grande como una casa y es la herencia maldita de un gobierno populista de izquierda que dilapidó, que no supo, en fin. Bueno, esa es la defensa del gobierno, ¿no? Esa es y además fuertemente marcado, subrayadamente marcado por gestos o presuntos gestos de corrupción, ¿no? Bueno, es que esa es la defensa del gobierno de ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esto de recibimos un país en crisis, recibimos un país fundido. Claro, recibiste un país fundido, pero ya hace 2 años y medio que están gobernando un país fundido, ¿no? Entonces, desde el otro lado, la respuesta es, bueno, pero en 2 años y medio, ¿qué has hecho, no, para mejorar estos desequilibrios? Porque después hay otra cosa que si uno mira los indicadores macroeconómicos, ¿no?, principales de cuando se fue el gobierno anterior a los indicadores actuales, no han mejorado sustancialmente, no han mejorado, ¿no? Sobre todo el déficit fiscal aumentó 1 punto, ¿no? Cristina dejó dejó el gobierno con un déficit fiscal del 5% del PBI y ahora es el 6%. Y yo he visto que los reproches que se le hacen a Macri en realidad tiene que ver, es como de reprocharles que no ejerció un gobierno más parecido al que se suponía que iba a ejercer. Algo así como un reproche por derecho, decir, fuiste demasiado gradualista, bueno, no fuiste a fondo con las cosas, esto exigía cambios más rotundos, más drásticos, sí, más dolorosos, pero en definitiva necesarios, ¿no? Bueno, es que eso es correcto, eso es una lectura correcta. Ahora, la contracara de esto son los límites de la economía política que tenía Macri para hacer esto, ¿no? Es decir, parece claro que la agenda de Macri y sobre todo de su equipo, ¿no?, de sus ministros, pensemos que sus ministros vienen, ¿no?, están vinculados, sobre todo el ministro Caputo y Duchovne, ¿no?, el equipo económico, y Sturzenegger, el presidente del Banco Central, son personas vinculadas al sector financiero internacional, que uno podría pensar vienen con una agenda más dura de ajuste, sí, ¿no? Sin embargo, no puede implementar eso, ¿no?, su supuesta agenda para estabilizar, su primera preferencia para estabilizar la economía, porque encuentra límites, ¿no?, para hacer esto. Y los límites son de 2 lados. Primero, la oposición, si bien el kirchnerismo perdió las elecciones, perdió por poco margen, es decir, sí, perdió las elecciones, pero no es que Macri cuenta, ¿no?, con una supermayoría en las cámaras, de hecho no cuenta para eso, claro, ¿no? Igual mejoró la correlación en la última elección. Mejoró, ¿no?, en la última elección de doble periodo, pero de mitad de periodo, pero de todas formas, sí. No tiene no tiene mayorías en las Bueno, cámaras. La propia Cambiemos
le obliga a hacer negociaciones en su interna, ¿no? Propia Cambiemos es una coalición, ¿no? Donde hay sectores de la Unión Cívica Radical que están más pegados a políticas liberales, quizás más pegados a la posición del equipo económico, pero hay otros que no, ¿no? Hay un sector de la Unión Cívica Radical que es más heterodoxo. Y por otro lado, entonces Macri tiene un freno por el lado de la oposición, que si bien obviamente perdió las elecciones y por eso es oposición, pero tampoco es que está absolutamente desmembrada. Y por otro lado, la otra oposición que tiene es en el Frente Social, que son los sindicatos, que estaban vienen de un periodo en que se fortalecieron, ¿no? Los gobiernos del kirchnerismo fortalecieron a los sindicatos que ya eran fuertes en Argentina. Y bueno, y allí también tiene un frente de oposición social que tiene que manejar para ¿no? para gobernar. Entonces, el incrementalismo de Macri o el gradualismo de Macri está dado por esta realidad con la que se tiene que manejar, ¿no? Yo creo que de todas formas ahora con estas últimas medidas marcan el fin del gradualismo, ¿no? Uh-huh. Aumentos de tarifas del 1000% y ir al Fondo Monetario Internacional, porque a ver... Algunas porque imagino que el Fondo Monetario, tal como sugerías recién, le va a exigir, ¿no? Sí, todavía tampoco se sabe cuáles son las exigencias del Fondo Monetario Internacional porque aún no han firmado el acuerdo. Y de hecho, el anuncio del otro día fue: vamos a ir al fondo y vamos a negociar un acuerdo con el fondo, pero no sabemos todavía cuáles son las características del acuerdo, ¿no? Tras fuerte jugada del gobierno, el dólar abre en caja, esto lo dice La Nación, abre en baja después de 2 semanas, luego de la renovación del 100% de las LEVAC. La divisa retrocede en las primeras operaciones del día. Las LEVAC son... Es deuda en pesos. Pero emitida por el gobierno, ¿no? Por el gobierno. Y la receta del Fondo Monetario: facilitar despidos, limitar convenios y subir ganancias. Es otra cosa que también destaca La Nación. El organismo lo propuso en su informe del año pasado como receta para disminuir costos. El gobierno quiere ahora bajar indemnizaciones, ¿no? Claro. Acerca de cuáles serían los posibles caminos, ¿no? Sí, que claro que es un ajuste, ¿no? Es más ajuste. Y que bueno, que este ajuste además, digamos que perjudica a los sectores que viven de los salarios, ¿no? Sobre todo pensando que la inflación va a seguir siendo alta y que bueno, medidas como estas, ajustes en las indemnizaciones y posiblemente una reducción de las pautas de negociación en las paritarias van a llevar a una reducción del salario real, que ya viene ocurriendo. Y entonces, desde la perspectiva política, ¿qué puede pasar? Una duda que tengo: la estabilidad política, en el sentido de que un gobierno elegido por la gente le pase la posta a otro gobierno elegido por la gente, parece una pavada, ¿no? En muchas naciones lo es lo natural, es lo lógico, no se consigue de otra manera, en otras no tanto. Argentina forma parte de esas, ¿verdad? De hecho, cuando Néstor le pasa a Cristina y Cristina se la pasa a ella misma y Cristina después se la pasa a Mauricio, bueno, no se lo pasó porque no asistió a la ceremonia, lució como una excepción, ¿no? Bueno, sí, a ver. Después de viene Menem, pero Alfonsín se va un poquito antes. Bueno, lució como una excepción en el marco de que está este cuento, ¿no? De que no hay gobierno que no sea peronista que no termine el mandato, sí, ¿no? De todas formas, a ver, yo pienso que la situación de gobierno de Cambiemos por ahora está lejos de no terminar el mandato, ¿no? Es distinta a la situación que tenía de la Rúa en el 2001, es muy diferente por varias razones. Primero, porque los indicadores sociales no mejoran, pero no están tan mal como en aquel momento. Y por otro lado, por el tipo de coalición que tiene,
por el tipo de coalición que tiene Cambiemos y que es diferente a la coalición de la Alianza, y porque la oposición, si bien se está reagrupando, todavía está, o sea, el peronismo se está reagrupando con esto. Una de las consecuencias de esto es que empiezan a haber negociaciones dentro del peronismo para unirse, ¿no? Uh-huh. Para unir a las distintas partes del peronismo, pero todavía está dividido el peronismo, ¿no? Entonces, no podemos todavía, o sea, no se puede afirmar que ni que Macri no va a llegar al final, ni que esta situación, este contexto de crisis de la última semana es comparable al 2001, ¿no? Yo creo que no hay punto de comparación allí, ¿no? Tampoco en las angustias económicas de vida cotidiana de tantos miles, decenas y por qué no cientos de miles o hasta millones de ciudadanos argentinos, porque la pasaron muy mal, ¿no? Sí, eso es cierto, pero el manejo político de 2001 y el actual es diferente, ¿no? En el 2001 había renunciado un vicepresidente, ¿no? Sí, Chacho Álvarez tampoco. El vicepresidente que tenía de la Rúa no era de su partido, ¿no? Que es diferente a lo que ocurre ahora. Michetti es del PRO. En ese sentido, Macri tiene una coalición que estaba más unida que lo que tenía la Alianza en ese momento. También es cierto, claro, hasta cuándo la UCR va a aguantar dentro de Cambiemos, esa es una pregunta, y la otra pregunta es qué va a pasar en las elecciones que tiene Argentina en octubre del año que viene. O sea, menos de un año y medio. Sí, tiene elecciones a la misma vez que Uruguay. ¿Qué va a pasar con la candidatura de Macri? Esa es una cosa, y el otro punto es si Macri vuelve a ser candidato, si va a ser otra vez dentro de Cambiemos como coalición o la UCR va a ir por separado. Yo creo que todo esto depende de cómo el manejo que se haga de la economía y después ahora, y también depende de cómo se reagrupe la oposición, ¿no? Cómo se reagrupe el peronismo. Por ahora el peronismo es una cosa que está ahí, hay intentos de reagrupamiento. El reagrupamiento, casi una especie de pronóstico te pido. ¿Estaría en torno a Cristina, que a propósito ha vuelto a ser procesada, ella y sus hijos, ¿no? En fin, hay un pedido de procesamiento allí, ayer se dio a conocer. ¿Sería en torno a ella y a ese proyecto político o necesariamente habría que buscar a alguien más? Eso es difícil de decirlo porque, primero, hay dos cosas que podemos decir de esto, de Cristina. Primero, Cristina es la figura política dentro de el peronismo, dentro de los distintos grupos que compondrían al peronismo. Es la figura con mayor popularidad, ¿no? Pero también la que genera más antipatía. Uh-huh. Pero nadie dentro del peronismo todavía logra generar la popularidad que genera Cristina. Eso por un lado. Y por otro lado, dentro del peronismo, dentro del peronismo, dentro de los sectores que componen el peronismo, los grupos que componen el peronismo, los grandes grupos son el grupo de Massa y, o sea, el grupo de Massa y lo que sería el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, ¿no? Más algunos grupos provinciales. No hay acuerdo dentro de todos estos grupos peronistas en que Cristina sea la líder, ¿no? Nuevamente la líder. Sobre todo por los cuestionamientos que ha tenido, por las causas de corrupción. Entonces, todavía no surge una figura que pueda reagrupar al peronismo, y esto es una ventaja para Cambiemos. Y justamente, aunque luzca como una increíble paradoja y hasta casi ironía, podría decirse que a pesar de que Argentina está pasando por este momento, vamos a ver en qué desemboca, ojalá que en nada trágico, en el sentido de mucha gente pasándola mal, ¿no? Y por supuesto de inestabilidad política institucional. En todo caso, se podría decir que al día de hoy quien luce con mayores chances
de ganar el gobierno son los actuales gobernantes. Y bueno, si miramos las encuestas, sí. Ayer miraba una encuesta. ¿Con Macri en reelección o con la figura de María Eugenia Vidal, la muy prometedora figura política de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la otra cuestión que parece clara es que María Eugenia Vidal es, dentro de las figuras de Cambiemos, la que tiene más popularidad. Y de hecho, Macri saca constantemente a María Eugenia Vidal y se la pone al lado cada vez que hay que hacer alguna como para que le salpique lo bueno, digamos. Claro, sí, ¿no? Porque tiene mejor imagen que él y mejor imagen que muchos de sus ministros. Entonces, hay que ver cómo, o sea, todavía es como muy temprano para pensar cuáles van a ser, para hacer hipótesis sobre cuáles van a ser las candidaturas. Lo que es cierto es que si uno mira las encuestas, Cambiemos las encuestas hasta abril, ¿no? Cambiemos, sin esto. Cambiemos tiene, aún todavía aparece como el favorito si todo esto se mantiene así, ¿no? Se mantiene igual. Pero por otro lado también es cierto que la imagen de Macri la imagen de la aprobación de Macri viene descendiendo sistemáticamente y actualmente está como en el piso. Pero en todo caso, porque hay cosas que sí podríamos casi asegurar que van a pasar. Por una razón o por otra, el Estado argentino, a través de sus gobernantes, ha gastado mucho dinero, ¿no es cierto? Ha lanzado dólares al terreno, al campo de juego, para que no siga subiendo más. Supongamos que eso le alcance y que la cosa vuelva y que no necesite del fondo. Eso ya implica que igual las arcas están más flacas, ¿no es cierto? Sí, lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos en estos años es aumentar significativamente la deuda del país, ¿no? Pero si vos aumentás la deuda, pero además aumentás el déficit. Pero en algún momento tenés que empezar a pagar. Pero además el déficit no ha bajado, de hecho ha aumentado. Subido, sí. Pero además hay otra combinación y desde la perspectiva social tampoco puede decirse que ha hecho avances. Si me apurás, hasta hay retrocesos, porque el solo hecho del aumento de las tarifas, lo que aludíamos, aunque algunas resultan ridículas, bueno, papá, el que se acostumbró toda la vida a pagar el agua a 2 pesos, aunque se lo subas a 20, que igual es razonable, o a 200, vos, loco, me subiste de 2 a 200, sos un hijo de tal por cual, me estás jodiendo la vida. Es decir, es bravo que salga de esa legítima sensación, ¿no? Son como 3... puntales que lucen como una debilidad o fragilidad del gobierno, ¿no? Es que yo creo que el escenario electoral va a ser sumamente competitivo. O sea, si en algún momento los analistas pensaban que la reelección de Cambiemos, con quien sea que fuere como presidente, Macri o María Eugenia Vidal, iba a ser una cosa, ¿no? Como, no de trámite, pero como que iba a ser una cuestión sencilla. Me parece que ahora el escenario es mucho más competitivo y Cambiemos tiene posibilidades de perder la elección. Otro día te venís para conversar sobre lo que ocurra ya en clave política, que tanto puede incidir acá, ¿no? Es decir, los vientos del macrismo pueden favorecer a la centro derecha uruguaya, el que vaya a golpear la puerta del Fondo Monetario y suban las tarifas puede favorecer al centro izquierda y a los actuales gobernantes de Uruguay. Bueno, vamos a dejar que ruede un poquito más la pelota para ver qué puede pasar. Si es que hay grados de incidencia, que eso también es materia de discusión, ¿no? Cortito. Sí. En realidad, si a Macri le va mal, o le va como hasta ahora, pero todo depende del Reddit, todo depende de cómo los actores políticos manejen esto, ¿no? Si a Macri le va mal, le va como hasta ahora, y sigue esta apelación al Fondo Monetario, y el Frente utiliza retóricamente esto, como miren lo que está pasando allá, puede llegar a capitalizarlo para su propio beneficio. De todas formas, ¿cuánto es la influencia de Argentina sobre la política local uruguaya? En realidad la política local uruguaya tiene otras, ¿no? El escenario electoral va a estar afectado por cuestiones más internas. Muy de adentro.
por Argentina y lo que pasa, lo que está pasando ahora, lo que vaya a pasar en la selección. Bueno, Verónica Pérez, magíster, investigadora, docente y corredora en las... ¿cuál es la próxima? ¿10K? ¿22.000K? No sé, ahora hace unos meses que no corro carrera. Unos meses no muchos, ¿no? ¿Pero salís todas las semanas a correr? Sí. Sí, eso por supuesto. ¿Todos los días? Casi todos los días, sí. ¿Rambla? Sí, Rambla. ¿Cuántos kilómetros metés? Y más o menos 10. ¿Siempre? Sí. Oh. Es acostumbrarse. Yo di el otro día vuelta ¿Y cómo te fue? Bueno, la primera vez llegué a la mitad. Bueno, A la otra vez la di vuelta entera y ya la tercera me propuse de la vuelta entera un poquito más y lo logré. Claro, es acostumbrarse. Sí. Después no Te sé. voy a sacar a correr. Después se apagó todo y no sé, amanecí en una sala de hospital. No, mentira. Pero casi. Gracias, querida. Y saludos a los tuyos. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com